Hay algo que está preocupando bastante a Latinoamérica, Centroamérica, incluso también en Europa, y es la posibilidad de que a algunos países llegue el sistema socialista o llegue el sistema de gobierno comunista. Sin duda alguna, esto es una preocupación que crece todos los días y la posibilidad de que el comunismo se instale en algunos países realmente es muy preocupante. Yo soy venezolano y a los 17 años de edad pude mirar de cerca lo que Chávez hacía para convencer a la gente y votar por él. Yo también era simpatizante de Chávez cuando tenía 17 años de edad. A los 18 años de edad estuve muy motivado y muy emocionado porque iba a votar por primera vez y sentía que realmente iba a haber un cambio positivo en el país. Lo que terminó ocurriendo es que no hubo un cambio positivo en el país. Hubo destrucción, hubo miseria, y hay miseria, de hecho, hay hambre en mi país, hay dolor y sufrimiento en el pueblo venezolano. El socialismo del siglo XXI, como lo vendió Chávez, fue un fracaso. Es un sistema que elevó la corrupción y elevó la miseria en el país. Pero sin embargo teníamos esperanza en aquel momento. Yo sé por qué voté por Chávez en aquel momento y también sé por qué lo apoyé los primeros años de mi juventud. Después terminé haciendo oposición y terminé resistiendo ese sistema perverso y malvado. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hice? Porque en aquel momento estaba convencido, porque no pude llegar al razonamiento que tengo ahora para entender que el comunismo era un desastre. ¿Porque faltaba información? No, había información, había gente que sabía lo que el comunismo iba a hacer en el país. Incluso escuchamos a un Carlos Andrés Pérez que dio una radiografía de lo que se convertiría el país. O sea, él hizo una profecía realmente con tan perfección que queda uno asombrado. Yo pienso, este hombre estaba inspirado, sería por Dios o no sé, algo pasó en él, pero él podía ver, este Carlos Andrés Pérez, él podía ver todo lo que iba a ocurrir en el país. Pero los venezolanos no lo podíamos ver. Muchos de los venezolanos y de los jóvenes como yo en aquel momento no lo pudimos apreciar, no lo pudimos entender. ¿Qué pasó en nuestras mentes para creer que Chávez era la solución? Para creer que el socialismo del siglo XXI, a pesar de tantas advertencias, era la solución. Yo tengo algunas respuestas para eso en el caso venezolano y quiero hacer algunas sugerencias a muchos países y a muchos gobiernos que están enfrentando esta situación o esta amenaza para que el socialismo sea erradicado de una vez por todas. Hay ciertas soluciones y hay ciertos consejos que quisiera darles porque yo estuve allí en Venezuela y yo una vez también apoyé a Chávez. Así que quédate conmigo y vamos a estudiar en otra sección de este video qué es lo que ocurrió en Venezuela, por qué ocurrió y las cosas y las condiciones sociales que permitieron que muchas personas creyeran que Chávez era la solución. Cuando Chávez presentó el socialismo del siglo XXI como una esperanza, como algo nuevo, algo innovador, realmente las condiciones vividas en Venezuela en aquel momento habían creado una cuna adecuada para alojar la bacteria del socialismo. Sin duda alguna, una de estas cosas que preparó la cuna para la bacteria del socialismo es el resentimiento. El resentimiento social fue una de las primeras cosas que Chávez utilizó y que a él mismo lo impulsó a probar otro modelo y a tomar en cuenta el socialismo o el comunismo como una opción para salir de los problemas de Venezuela. Muchos de los que dijeron que Chávez y los chavistas eran resentidos sociales no se equivocaron en hacer esa afirmación. Donde se equivocaron fue en no preguntarse por qué el pueblo y Chávez eran resentidos sociales. ¿Era un invento esto del resentimiento social? ¿Estaba justificado o no estaba justificado? Y realmente sí estaba justificado. Estaba justificado por la mala gerencia de gobiernos que se sostenían en el nombre de la democracia. Estaba justificado por un trato social bastante déspota. No podemos negar que el código cultural venezolano necesita ser revisado y necesitamos reevaluarnos. Y esto lo digo con total responsabilidad. El venezolano tiene que reevaluar su código cultural. La mal llamada viveza criolla tiene que ser eliminada de nuestras mentes. Y el despotismo, el ser déspota, arrogante, frente a otras personas que consideramos de menos estatus económicos o que no tienen títulos académicos o que no tienen a un nivel intelectual como el de nosotros,
esa forma como a veces nos dirigimos, y algunos venezolanos nos dirigimos a esas personas, tiene que cambiar. Y note que estoy incluyéndome allí, porque en algún momento de mi vida tal vez traté mal a una persona por mi superioridad en intelecto o económico o por cualquier otra razón. A veces nos tratamos muy mal entre los venezolanos y en aquel momento eso ocasionó un roce social que preparó la cura para la bacteria del socialismo. ¿Por qué? Porque había resentimiento social. Cuando Chávez propuso el socialismo del siglo XXI, yo tenía 17 años. A los 18 años, motivado y emocionado, voté por Chávez. ¿Por qué? Porque yo entendía ese resentimiento social. Yo sabía que mucha parte de la población estaba siendo pisada por el gobierno y por la clase alta y la clase ejecutiva de Venezuela. Y eso sin duda alguna favoreció a Chávez en aquel momento. Y no solamente favoreció a Chávez, realmente él era también un resentido social a causa de esos mismos problemas. Lo que vino Chávez fue a representar un sentido común que se había originado en toda la población. ¿Nos faltó información sobre lo que hace el socialismo? ¿Nos faltó información sobre lo que el comunismo puede hacer en un país? No, había información. Había información. Carlos Andrés Pérez hizo un video en donde dio una profecía exacta de lo que iba a ocurrir en Venezuela. Y es increíble mirarlo hoy y mirar a Venezuela. Es idéntico. Entonces, había información. La clase alta de Venezuela y los ejecutivos habían advertido de que el socialismo y el comunismo eran un problema serio. Era un problema serio. Y es un problema serio. Pero el pueblo no le creyó. ¿Pero por qué no le creyó? ¿No lo supieron explicar? Esa es una causa. ¿No supieron hacer consciente al pueblo de esa información? Esa es otra causa. La fuente de donde venía esa información había perdido credibilidad, esa es otra causa más. Sin duda alguna, la gente no creía en Carlos Andrés Pérez. Era mal visto por muchos venezolanos. Así que cualquier cosa que un candidato nuevo propusiera al pueblo iba a ser bien aceptado. En este caso, Venezuela se equivocó. La segunda fuente que dio y soltó esa información acerca de los daños que causa el socialismo fueron los ejecutivos, las personas dueñas de empresas que por alguna razón tenían más preparación académica, tenían más condiciones y más información por otras vivencias y por haber visitado otros países de lo que el socialismo puede causar en un país. Pero esta gente frente al pueblo tampoco era muy bien vista. Entonces las dos fuentes de información que tenían las claves y que tenían los resultados de un sistema socialista habían fracasado en ganarse la confianza del pueblo. Por esa razón, la información nunca fue concientizada. Hay algo que es importante diferenciar. Hay personas que tienen información y otras que son conscientes de la información. Cuando tú le dices a un niño, no toques este vaso porque está caliente, él tiene la información de que el vaso está caliente. Va por ahí, lo toca y se quema. Cuando él se quema y lo siente, entonces ahora es consciente de la información que él tenía. El pueblo venezolano no era consciente de la información que le estaba advirtiendo de que el sistema socialista era un fracaso. Tenía la información, pero nunca fue consciente. La rechazó. La rechazó porque había un resentimiento social bien justificado y bien marcado dentro del país. Así que la responsabilidad de esta situación en Venezuela recae en Chávez, en los gobiernos anteriores de Chávez, en la sociedad que votó por Chávez y en la sociedad que tenía la información correcta para evitar el socialismo y no la supo transmitir, sino que por el contrario era déspota con aquellas personas diciéndoles a chavistas tierrúos, a chavistas mal nacidos y cualquier otra cosa más. Por supuesto, esta gente no estaba emocionalmente preparada para recibir una información adecuada, por mucho que fuera verdad, de una persona que anteriormente lo había ofendido, lo había maltratado, de un gobierno que anteriormente lo había ofendido, lo había maltratado, de un ejecutivo que había ofendido al pueblo también y lo había maltratado. Así que el resentimiento social, sin duda alguna, acunó la bacteria del socialismo. Ahora, les voy a dar unas recomendaciones para evitar que el socialismo se instale en los países. Cuando Chávez presentó el socialismo del siglo XXI como una esperanza para el pueblo, estaba sostenido en la base de problemas reales. Realmente Chávez no inventó los problemas estaban en Venezuela. Había un problema real en Venezuela. Había discriminación, había mucha desigualdad entre las clases, había pobreza también en el país. ¿Que ahorita está peor? Sí, es verdad, ahorita está peor. Pero en aquel momento también habían ese tipo de cosas.
El pueblo ya había confiado repetidas veces en un sistema basado en la democracia. Por lo tanto, cualquier cosa diferente que X candidato le presentara al pueblo, en este caso el socialismo del siglo XXI, iba a ser considerado por el pueblo. ¿Por qué iba a ser considerado? Porque las otras cosas no funcionaron bien. Ahora, recomendaciones para detener al socialismo. Una forma de detener el socialismo o el comunismo es minimizar o eliminar las heridas de las malas gestiones democráticas. La base del socialismo se establece en el resentimiento colectivo que deja el dolor de las malas administraciones democráticas. Mientras menos errores cometamos los sistemas democráticos, menos fuerza tendrán los candidatos populistas y socialistas, que se ven como el remedio o la panacea para la corrupción, para el cinismo, para la falta de compensación de los daños causados por las malas administraciones. Hay algo que hay que tener en cuenta. Los gobiernos no solamente dejan problemas, no solamente dejan cosas malas en el pueblo, sino que no aprenden a compensar los errores. Lo mejor que puede hacer un gobierno democrático para evitar que el socialismo entre a un país es garantizar que su gestión cumpla los estándares de calidad necesarios para que el pueblo esté satisfecho. Con un pueblo satisfecho, el socialismo no puede ser considerado. Con un pueblo satisfecho y con un estándar de calidad aceptable, el socialismo no puede ser una cosa, un sistema a la cual el pueblo le presta atención. O sea, deja de ser considerado por el pueblo el socialismo cuando el estándar de la democracia funciona. Una de las primeras cosas que tienen que hacer los gobiernos es honrar la confianza que el pueblo le ha dado a través del sistema democrático y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien funciona y da resultados. Los pueblos necesitan compensación y necesitan ver los resultados de las promesas que los políticos hacen a su nación. Así que para evitar el socialismo, lo primero que hay que hacer es hacer las cosas bien. La destrucción del socialismo entra por las heridas que la democracia olvidó sanar. Cuando un sistema democrático olvida sanar las heridas que deja la corrupción, las heridas que deja las malas gestiones, las heridas que dejan las promesas vacías en el aire, el socialismo consigue una herida donde depositar su bacteria y empieza a crecer. Y llega un momento en que al ser humano no le interesa, dame lo que sea, pero otra cosa diferente. Y entonces termina haciendo una selección aún peor que la que hizo al elegir a los candidatos democráticos. Así que empecemos por hacer las cosas bien, empecemos por darle al pueblo lo que prometemos.